todas y a todos. Y que viva el Guasmo, que viva Guayaquil, que viva la patria nueva. Un abrazo a toda la mesa directiva, a todas las compañeras y compañeros, en su inmensa mayoría de este populoso sector de mi ciudad natal. Como decía mi tío Lovigildo, que vivía allá en Colime, Montubio, Diosito Santo, qué gentío de gente. Cuánta gente ha venido y con justa razón para celebrar esta obra histórica que la hemos hecho juntos. Un abrazo a los señores representantes de los medios de comunicación. Un abrazo a los sufridores, que son los primeritos de estar pegados a la televisión o están infiltrados por ahí, para ver si no hacemos propaganda política en un acto público. La revolución no necesita esas artimañas. Aquí está nuestro legado, aquí está nuestro testimonio. Esto es lo que la gente no permitirá que se pierda, lo que la inmensa mayoría impedirá, que nos vuelvan al pasado, ese pasado sin salud, sin educación, sin servicios, sin desarrollo social, invisibilizando siempre a los más pobres. Ese pasado, nunca más, compañeros. Aquí ha hablado la señora Gloria, que vive 40 años en el Guasmo. Nuestra querida, joven ministra de Salud se ha informado muy bien, ha hecho una reseña histórica, ella es quiteña. Pues le gano, doña Gloria, yo estuve aquí en el Guasmo, iniciando el Guasmo hace 46 años, porque recuerdo que cumplí 18 años aquí en el Guasmo. Estábamos en las misiones de la Arquidiócesis de Guayaquil con el Monseñor Bernardino Echeverría. Se construían las iglesias de caña, esas iglesias desmontables de madera. Y vimos cómo creció este sector, y por eso este sector es tan entrañable para mí. También de joven, el paseo que más me gustaba, de niño, 10, 12 años, era venir con mi padre a pescar jaivas a las esclusas. Esa vía era en medio de manglar y de guasmos, árboles de guasmo. Ahora pues ya todo está urbanizado, pero era un paseo y una aventura realmente hermosa. Y todavía, esto es el Guayaquil profundo, el Guayaquil popular. Pero lamentablemente, como decía doña Gloria, también ese Guayaquil abandonado por las élites. Ya mismo vendrá el desfile, si es que ya no ocurrió, de los candidatos de siempre. Pero vienen a pedirles el voto a cambio de migajas. Decía doña Gloria, nunca hubiéramos soñado, incluso se le salió una frase, que teníamos derechos. Nunca piensen eso. Todos tenemos derechos. Y unidos vamos a lograr esos derechos. Derecho es algo, no que alguien te da por caritativo, como limosna. Derecho es algo que nadie te puede quitar. Y la salud es un derecho, compañero, un derecho humano, un derecho fundamental. Pero tiene razón, doña Gloria. Se ha avanzado, sin lugar a dudas, de aquellas épocas donde había manglar, lodo, las casas sobre el agua. Esto le ha costado décadas de sacrificios y luchas a los habitantes del Guasmo, tener algo de calles asfaltadas, aceras, bordillos, algo de servicios básicos. Pero bien sabemos todavía, Guadalupe lo ha manifestado, cuánto falta por hacer. Y no hay nada que justifique. Podrán dar volantines, mirar a otro lado, cantar tralalá, hacer lo que le dé la gana, con su modelo exitoso. No hay nada que justifique que haya barrios que tienen pocos años y no les falta nada, porque son barrios de la oligarquía, y hay barrios que tienen décadas, como el Guasmo, y aún les falta muchísimo. No hay nada que justifique la isla Mocolí para los ricos y la Trinitaria para los demás, compañeros. Y cuando denuncio estas cosas, dicen que estoy llamando al odio, a la lucha de clases. Es decir, el que denuncia estas contradicciones es el que divide, no el que causa estas contradicciones. Siempre cito a Helder Cámara, tuve el privilegio de conocerlo en vida. Helder Cámara era el obispo de Recife, uno de los líderes de la teología de la liberación, en los años 60, 70, cuando desde la iglesia se clamaba por los pobres. Paulo VI lo llamaba con mucho afecto, el Papa Paulo VI, mi obispo rojo, el obispo de Recife.
Tuve la suerte de conocerlo, de conversar largamente con él. Y don Helder decía, cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Esa es la consecuencia de ir más allá de la limosna y luchar verdaderamente por la justicia como derecho, como reivindicación, no como limosna, no como migaja. Y a ello es lo que tenemos que llegar, compañeros. La pobreza socioeconómica no se va a resolver con la limosna de los que más tienen. Se va a resolver con derechos, con igualdad de oportunidades, con justicia social. Y por eso luchamos, por eso estamos aquí, por eso elegimos la opción política, para cambiar las relaciones de poder, que aquí manden la gran mayoría en unas cuantas élites. Y como decía doña Gloria, que se construya el poder popular, el Estado para todos y no solo para unos cuantos. Y muchas veces ni siquiera era falta de recursos. Aquí en el sur existía y existe el Hospital Naval, existe el IES, pero la inmensa mayoría de ustedes no podían acceder a esos hospitales. Esa lógica tiene que romperse. Eso de que la Marina tiene su hospital naval, la FAI su hospital, la Fuerza Terrestre su hospital, la Policía su hospital, y era la república de compartimentos. Y en base al poder, ciertos sectores obtenían servicios, y los que no tenían poder no obtenían absolutamente nada. Ya basta. Eso es lo que estamos construyendo, una patria para todas y para todos, en base a principios, a valores, no en base a la lógica del poder. El IES se negaba, por ejemplo, a atender a los no afiliados, en una clara muestra de lo que era el país del pasado, donde uno podía morir en hacer en los hospitales públicos, porque el IES es público, el Hospital Naval también es público. Imagínense lo que pasaba con los hospitales privados. Esto ya no ocurre, porque en el Nuevo Ecuador contamos con una red pública integral de salud, que incluye los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud, pero también del IES, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque todos han sido construidos con plata del pueblo ecuatoriano, con plata de todos nosotros, con plata del Estado, compañeros. Entonces, el paciente, sobre todo el de emergencia, tiene que ir al hospital más cercano, incluso a clínica privada, que tiene la obligación de atenderlo. Pero una vez estabilizado, puede ir al hospital público y que a nadie le quede la menor duda. Público es el hospital del Ministerio de Salud, pero público también es el IES, y le pagamos al IES. Público también son los hospitales del IFA, público también son los hospitales del ISPOL, y cruzamos cuentas, pero servimos de la mejor manera al ciudadano. Va al hospital más cercano a su residencia, a su hogar. Ya hay una red integral, sobre todo de salud pública, pero en caso de emergencia también salud privada, porque la salud no es una mercancía, es un derecho, y para los proveedores de salud es un deber moral atender de la mejor manera a los diferentes pacientes, más aún si se trata de un caso de emergencia. Y hoy, como siempre, la revolución, sembrando el bien, buscando la felicidad. Jacinto Benavente decía, el único egoísmo legítimo es buscar que el resto esté bien, para uno también estar bien. No hay manera de ser feliz que haciendo felices a los demás. Y eso es lo que busca la revolución. Hoy entregamos un motivo de felicidad para todo el Guasmo, para todo Guayaquil, para la patria entera, este magnífico Hospital General del Guasmo Sur, de casi 500 camas, el hospital público más grande en la historia del país, aunque pronto será superado por el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo y también por el de Monte Sinaí, que tendrá una capacidad de 492 camas. Y también por el hospital del IES. Nuestro récord dura muy poco, lastimosamente, porque siempre nos superamos a nosotros mismos. Esa también es la ética de la revolución ciudadana. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, compañeros. Es un proceso permanente, la búsqueda del buen vivir, la búsqueda del desarrollo. Pero este hospital llena el vacío de años en este sector. Guayaquil es la ciudad más populosa del Ecuador. El Guasmo, Parroquia Jimena, de las parroquias más populosas del país. Debe ser solo la Parroquia Jimena una de las 10 ciudades, si la elevaríamos al rango de ciudad, más populosas
con mayor cantidad de habitantes del país. Y el Guasmo, dentro de esa parroquia de Jimena, pues un barrio, ustedes lo conocen, Guasmo Sur, Centro, Norte, tremendamente poblado, con densidad poblacional. Y sin embargo, en Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, como lo decía Verónica, el último hospital público fue construido hace cerca de 30 años, que era la maternidad Matilde Hidalgo de Prócer. Y la salud, un derecho, estaba en manos de la beneficencia. Qué bueno que haya gente de buen corazón, que quiera ayudar al resto. Pero hay cosas que son indelegables, que son obligaciones del Estado. La salud como derecho, no como caridad, no como limosna, compañeros. Y recordemos que estos terrenos pertenecían a la autoridad portuaria de Guayaquil, pero estaban dados en comodato, me parece que hasta grateche, en comodato a favor de una empresa privada, Sofragua, porque ahora también hay toda la campaña de que lo público no sirve, lo privado es lo que sirve, que lo público es inepto, los privados son capaces. Se le dio hasta comodato, cerca de 40 hectáreas, aunque el terreno total es como 80 hectáreas, a Sofragua, una empresa privada, para que aquí desarrollara una zona franca, pero con un programa de inversiones. En casi 20 años no hicieron absolutamente nada. En consecuencia, ordenamos a Autoridad Portuaria, que siempre ha sido una institución del gobierno, pero en el reparto que se hacía de la República antes de la Revolución Ciudadana, aparecía como República Independiente, y era botín político los social cristianos, no nos engañemos, que querían hacer pues de Guayaquil el proyecto Singapur, una ciudad independiente. Todo eso se acabó con este proceso, con este proyecto político de unidad nacional, que ya es leyenda, nuestra Revolución Ciudadana, compañeros, prohibido olvidar, porque el mal del pueblo ecuatoriano es que tenemos demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Y le ordenamos a Autoridad Portuaria a dar por terminado el comodato. Pero necesitamos recuperar todos estos terrenos para que sirvan a toda la comunidad, no solo unos pocos. Y por eso estos terrenos hoy benefician a todo Guayaquil, especialmente al Guasmo. Por lo pronto, con este magnífico hospital. Pero esto será parte, es parte de lo que hemos llamado Campus del Milenio. ¿Cuál es el concepto de Campus del Milenio? Grandes terrenos que estaban ociosos, y había por doquier terrenos públicos, dados en comodato o inutilizados por todos estos organismos de desarrollo regional, que era el CREA, CDG, Predesur, etcétera. Recuperar esos terrenos y hacer equipamiento público, hospitales, escuelas del Milenio, UPCs, centros de atención ciudadana, con espacios verdes, con canchas deportivas. No lo vamos a lograr terminar, lo hemos iniciado con el Hospital del Guasmo, pero aquí se va a hacer en 43 hectáreas todo un campus del Milenio. Esto es parte de ese campus del Milenio, pero más áreas recreativas, más canchas deportivas, más espejos de agua, parqueaderos, un centro de atención ciudadana, un instituto tecnológico superior para que nuestros chicos tengan alternativa de educación superior, un ágora. También está previsto construir una unidad de policía comunitaria, un centro infantil del buen vivir, una estación de bomberos y 3 unidades educativas del Milenio. Todo en este sector, compañeros. En verdad, en el campus solo 2 unidades y estamos buscando el terreno para la 3ª unidad. Me parece que las 2 unidades del Milenio, corríjame por favor, Armando, la vamos a iniciar, ¿verdad? La vamos a dejar iniciar, no la vamos a poder inaugurar. Pero ustedes saben que es la revolución la que hace estas obras. El resto tienen que empoderarse de este proyecto, lo vamos a dejar todo bien informado, para que le exijan al gobierno siguiente, sea cual fuere, aunque todos sabemos cuál va a ser, ¿verdad? Que continúe con esta obra en cumplimiento de lo planificado. Y cada vez que yo transmito estos sueños tengo hasta un poco de temor, porque ya por ahí está la prensa corrupta tomando nota para que digan: y Correa incumplió, dejó incompleta esta obra. No es que damos incompleta obra, salgan de esa mediocridad. Planteamos sueños, los empezamos, pero obviamente no es que todo se pueda acabar en un periodo de gobierno. Parque Samanes tiene 600 hectáreas, se trata de un desarrollo que dura años, 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 pero deben ser ilusiones movilizadoras de todo un pueblo, para que no venga otro gobierno irresponsable de la partidocracia
y eche todo a perder. Entonces les insisto, en estas 43 hectáreas tiene que hacerse un campo del milenio. Ya está planificado, ya está diseñado, ya está iniciado con el hospital. Vamos a iniciar las 2 escuelas del milenio, pero no vamos a poder hacer todo. No nos alcanzó el tiempo, no nos alcanzó la plata. Eso es gasto público. Eso es lo que los pelucones no quieren, a no ser de que sea en sus barrios de San Borondón. Pero los pobres también tenemos derecho, compañeros. Pero ustedes tienen que exigir que estas cosas se cumplan. De hecho, es tarea del municipio, pero ¿qué vamos a esperar? Pues el modelo exitoso en la construcción del Hospital General del Guasmo, obra realizada por la constructora china CAM Engineering. Hemos invertido casi 188 millones de dólares y esto beneficia a centenas de miles de personas. Somos conscientes de que por la magnitud e importancia de este hospital, en verdad los beneficiarios son los 3 millones, no solo guayaquileños, guayacenses, y en general los 16 millones de ecuatorianos. El hospital cuenta con servicios de consulta externa, hospitalización, emergencia, unidad de cuidados intensivos, algo que no existía antes, unidad de cuidados intensivos neonatos. ¿Cómo no se va a, como decimos por aquí en mi barrio, buyuco, se va a hacer buyuco el corazón, buyuco, ¿no? Cuando ustedes arrugan y aprietan un papel. ¿Cómo no se nos va a hacer buyuco el corazón? Cuando vemos a esos niños 27 semanas, pero unas cositas así, en cunas térmicas de última tecnología, incubadoras. Y cuando le pregunto a los médicos qué pasaba antes con este niño, se moría, presidente. Es tan sencillo como eso. Hoy salvan sus vidas. Esas no son noticias. La noticia es lo que cuesta la cuna térmica, lo que cuesta la incubadora. Pero ¿saben qué? No nos interesa. Para nosotros suficiente recompensa es la mirada llena de esperanza, llena de alegría de esa madre que ve que su hijo tiene una atención decente. Tenemos centro quirúrgico y obstétrico, unidad de atención de trauma, neonatología, unidad de cuidado de enfermería, unidad de quemados, unidad de hemodiálisis. Cada paciente de hemodiálisis, su tratamiento en clínica privada cuesta unos $1.500. El que no tenía esa plata se moría. Hoy tiene el servicio gratuito y además posibilidad de implante de riñón que ya están haciendo nuestros hospitales y donde hay disponibilidad de riñones gracias a la nueva política de trasplante de la Revolución Ciudadana. Clínica de VIH, clínica odontológica, farmacia, unidad de urgencias. Tiene también 11 modernos quirófanos que se irán habilitando, están habilitados algunos, pero se irán habilitando de forma progresiva, de acuerdo con estándares técnicos. Un hospital no es que pueda abrirse de una a todos los servicios, hay que ir probando poco a poco, corrigiendo fallas, etcétera. Con la red integrada de salud y la incorporación de este Hospital General del Guasmo Sur, más el Hospital de Monte Sinaí, que es gemelo, pero sacaron 20 camas más allá, y que será inaugurado muy pronto. La oferta de servicios de salud en Guayaquil estará por primera vez en historia completa. Ya les voy a decir qué significa eso. De hecho, ya no hará falta contratar algunos de los servicios que hasta ayer el Ministerio de Salud no podía brindar. Lo comprábamos a la Junta de Beneficencia, al Hospital Luis Bernaza. Ya no necesitaremos de aquello. Si sumamos al Guasmo Sur, al Monte Sinaí, el Hospital del IES en Oceibos, que pronto estará listo y también tiene cerca de 500 camas y se ha construido en tiempo récord. De hecho, una pequeña crítica frente a esta magnífica obra es que nos demoramos demasiado. Se ha demorado cerca de 3 años, tal vez 4. Creo que lo empezamos en 2013. La próxima vez hay que hacerlo mejor y más rápido. Otra pequeña crítica, que al inicio, y si no me doy cuenta, me hacían habitaciones de una sola cama. No, compañero, que no falte nada, pero que no sobre nada. No estamos en un país de pelucones, todavía hacen falta muchísimas cosas, así que el que quiera venir a un hospital público tendrá que compartir la habitación con 3 o 4 personas más, como en la mayoría de países del mundo. Y otra pequeña crítica, ustedes saben que soy criticón, que siempre veo lo que falta por hacer. A lo sumo me pusieron por ahí, para que el presidente no se ponga bravo, una cafetería, porque todavía hay esa mentalidad en algunos sectores del Estado, que lo que es el Estado, solo el Estado, y que nadie más se mete, el sector privado que no venga. ¿Y por qué? Si nos puede ayudar el sector privado en buena hora. Yo he ordenado, pero no me han parado bola, que en nuestros hospitales, al menos en la planta baja, debe haber lugar para una cafetería manejada por privados,
debe haber lugar para una florería, si alguien quiere llevar un ramo de flores a alguien hospitalizado, debe haber lugar para un bazarcito, comprar un osito de peluche, qué sé yo. Pero ¿cómo cuesta cambiar la mentalidad todavía de cierta burocracia? Aquí, para que no me ponga muy bravo, me han puesto una pequeña cafetería, pero debió existir mucho más, Verónica. Traten de corregir eso en los nuevos hospitales y traten de corregir eso también en este hospital. Si sumamos el hospital de Liege en Los Ceibos, más Guamo Sur, más Monte Sinaí, más el repotenciado hospital universitario, que por ahí algunos despistados dicen se lo vamos a devolver a la universidad. El mayor bien que se le hizo a la universidad es que ese hospital pasa a cargo del Ministerio de Salud. Antes era pagado, ahora es gratuito y tienen muchas más prácticas los estudiantes de la universidad estatal. Pero hay gente que no sabe lo que habla realmente. No les... Siempre hay un dicho que dice, mejor es callarse y parecer tonto que hablar y despejar toda duda, ¿verdad? Hay gente que nos despeja toda duda cada vez que habla. Bueno, con esos hospitales, por eso les decía, por primera vez en historia, completaremos la infraestructura de salud en Guayaquil, porque la Organización Mundial de Salud recomienda 2 camas por cada 1000 habitantes. Habremos tomado Guayaquil con la mitad de eso, pero vamos a entregar el gobierno con una Guayaquil con 2.2 camas por cada 1000 habitantes, más de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Esa es la revolución, compañeros. Y más que la obra física, lo importante es la política pública, el modelo de gestión que da vida a estas obras. La confianza generada en el sistema de salud se refleja en haber pasado de brindar 16 millones de consultas en 2006. En 2006, 16 millones de consultas se van en el sector público. En el 2016, pese a todas las dificultades económicas, se dieron 43 millones de consultas, casi el triple. Pero esto a su vez, esa confianza en la salud pública ocasionaba la congestión de nuestros hospitales. En respuesta, hay que hacer más hospitales, pero hay que hacer más eficientes también. Se ha creado el modelo de atención integral de salud, MAIS, que hace que en los centros de salud, que también estamos construyendo por decenas, ya prácticamente centenas, la próxima semana o el día jueves, esta misma semana, inauguraremos muchos más en la Sierra Central. Estos centros de salud permiten que se resuelvan el 80% de las patologías en los centros de salud. Solo los casos más complejos, 20%, son derivados a lo que se llama el segundo nivel, hospitales básicos y generales, y al tercer nivel, que son los hospitales de especialidades. De esta forma, compañeros, no solo que hay que tener acceso a servicios de salud gratuitos, sino que hay que ser dignos de la mejor calidad. Nunca más nuestra gente tratada como ganado, como se trataba en el viejo país, de madrugada, haciendo cola en los hospitales públicos y probablemente un guardia vendiendo los tickets para permitir la entrada, compañeros. Prohibido olvidar. Y lo mismo pasaba con los colegios, con registro civil, con universidades. Prohibido olvidar. En esta década, sin lugar a dudas ganada, la salud debe ser una mercancía para convertirse en un derecho. Somos el primer país en Hispanoamérica que acreditó internacionalmente a sus hospitales públicos, 40 acreditados, 40 hospitales públicos, los únicos de la América de habla hispana, acreditados por la agencia más exigente del mundo, que es la agencia canadiense, y 8 de esos 40 están aquí, en la Perla del Pacífico, Guayaquil. El Francisco de Icaza Bustamante fue el primero en recibir la acreditación. El especializado Mariana Jesús, la maternidad Matilde Hidalgo de Prócer, León Becerra Camacho, Abel Gilbert Pontón, José Daniel Rodríguez Maridueño, Universitario de Guayaquil, y el Alfredo Valenzuela. Hemos invertido en salud más de 16.000 millones de dólares en el país. Este es el gasto público. Esto es lo que no quieren que se haga. Los que dicen que van a reducir 3.000 millones de impuestos seguramente van a privatizar nuevamente la salud, la educación, porque no hay otra manera pues, de compensar ese dinero. Estarían hasta rompiendo la Constitución, como veremos más adelante. En Guayas superamos entre 2007 y 2016 los 2.600 millones de dólares de inversión. Con esto hemos repotenciado el Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña, el Hospital Universitario de Guayaquil.
Construimos los centros de salud tipo C del Cine 2, la nueva torre ambulatoria del Hospital de Especialidad Abel Gilbert Pontón, el área de consulta externa del Hospital Francisco y Casa Bustamante. Ambos hospitales también totalmente repotenciados durante nuestro gobierno. En todo el país hemos construido hasta la fecha 63 centros de salud, pero están decenas construyéndose. Y hay 38 más construyéndose. Seremos el país con más de 100 nuevos centros de salud. Pero no centros de salud que parecían un kiosco, esas medias aguas. Centros de salud de última tecnología de vanguardia que no los encuentran ni en Europa, compañeros. 4 de ellos vamos a inaugurar esta semana. Ya verifiqué la información. Hemos construido en total 14 hospitales nuevos, incluidos este. 4 están en etapa de estudios y 8 en construcción, todos con tecnología de punta. Repotenciamos, que es más difícil que construir un hospital. Esto es más fácil, construir un hospital de la nada. Pero un hospital donde hay pacientes, médicos, repotenciarlo, es una tarea tremendamente delicada. Cualquier error puede costar vidas. Es una tarea tremendamente lenta, hay que tener un cuidado extremo y una tarea tremendamente costosa. Pese a eso, repotenciamos 27 hospitales a nivel nacional que han quedado mejor que nuevos y 10 más se están repotenciando, en total 37. Incrementamos las horas de atención, dotamos de ambulancias a nuestras comunidades. Y algo muy importante, extendimos la cobertura de salud por enfermedades catastróficas. Antes los enfermos catastróficos estaban abandonados a su suerte. Contamos además con 2 hospitales móviles, los únicos de su clase fuera de Estados Unidos. Y su adquisición fue cuestionada en su momento por la oposición. Pero apenas llegaron, salvaron vidas con la intoxicación de alcohol que no era adecuado para consumo humano allá en Urdaneta. Llegamos, instalamos la unidad de cuidados intensivos de ese hospital y pudimos salvar decenas de vidas, si no el costo de esa intoxicación hubiera sido mucho mayor. Y ni de qué hablar del terremoto en Manabí Esmeraldas. Vayan, vean todo el bien que ha hecho en Manabí. Han hecho en Manabí esos hospitales móviles. A esto los titulares de prensa llaman con desprecio gasto público. Pero como les decía, nunca fueron titulares los fallecidos por falta de tratamientos de diálisis o acceso a trasplantes de órganos. Proporcionamos tratamientos gratuitos de hemodiálisis a quienes antes pagaban hasta $1.400, $1.500 por sesión, por mes, en una clínica privada. Mucha gente moría por no poder pagar este tratamiento. Impulsamos la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, vigente de marzo de 2011. Esto es sumamente importante. Antes, para ser donante, ustedes tenían que expresar su voluntad. Quiero ser donante. Ahora es lo contrario. Todos somos donantes. Y si no quieren donar sus órganos, después de muerto, y si después de muerto sirvo para algo, encantado que se lleven todos mis órganos, tengo que firmar expresamente, no quiero ser donante. Eso ha cambiado totalmente la realidad de trasplantes en el país. Por esta ley, el 98% de los ecuatorianos hoy somos donantes potenciales. Gracias a los trasplantes realizados en forma gratuita por el Sistema Público de Salud en estos 10 años, más de 2.400 personas tienen una nueva vida, una oportunidad de vida, y de estas 540 son de Guayaquil. Todos estos avances no hubieran sido posibles sin profesionales de la salud debidamente preparados y motivados. Esto es importante, tremenda infraestructura, además bella infraestructura, embellece el sector. Antes la obra pública era lo más feo del barrio, ¿verdad? Ahora es lo más bonito del barrio. Cuando vean los equipos van a quedarse sorprendidos. Cunas térmicas, camas de parto, quirófanos, todo. Imagenología de última tecnología. Pero lo más importante son esos compañeros que están asomados por ahí viendo este acto. Esas enfermeras, esos médicos, esos profesionales de la salud. Muchas gracias a todos ellos. Entre 2013 y 2016, el Ministerio de Salud Pública otorgó 3.782 becas para la especialización de médicos y formación de técnicos de atención primaria en salud. Además, dentro del programa de becas de la CENESID, esa institución que parece molestar a los ignorantes, a los que nunca estudiaron nada, solo aprendieron a contar billetes, ellos quieren desaparecer a CENESID. Pues esa CENESID
que ha dado 19.000 becas de estudios, ¿no? Casi 2.500 de esos becarios estudian ciencias de la salud y de ellos casi 1.500 ya están poniendo en práctica en el país lo aprendido. Pero no solo eso. Cuando yo regresé al país en el 2001, después de terminar mis estudios doctorales de economía en Estados Unidos, cuando fui candidato, ministro de Economía de 2005, candidato de 2006, recorría los rincones de la patria. Los médicos ni siquiera me dejaban entrar al centro de salud y decían, candidato, no pierda su tiempo, aquí no hay nada que ver. Ahora no me dejan salir, por eso les llegué atrasado, mostrándome, hey, falta esto, falta lo otro. Con qué orgullo, pero no solo eso. Cuando viajaba por Chile, Argentina, Italia, España, veía centenas de nuestros profesionales de salud sirviendo en esos países, porque su propia tierra no les había dado oportunidades. Hoy no solo que vuelven los ecuatorianos que salieron, sino que vienen chilenos, vienen argentinos, vienen españoles, vienen nigerianos, vienen de Guinea Ecuatorial, del África, países donde ni sabían que existía Ecuador, pero ya conocen a Ecuador y conocen los avances históricos en medicina y por eso vienen a desarrollarse profesionalmente en los mejores hospitales, con los mejores equipos. Ecuador ya cambió definitivamente, compañeros. Pero nada de esto fuera posible, queridos compatriotas, si la gente no pagara sus impuestos. Eso que algunos dicen que quieren eliminar, impediría tener esta clase de obra. Ellos tendrían más plata en su bolsillo, pero la gente tendría menos salud, menos educación, menos oportunidades. Es la magia de la acción colectiva. ¿Ustedes qué hacen con un centavo diario? Absolutamente nada, ¿verdad? Pero si todos pusiéramos un centavo diario, todos los ecuatorianos, en todo un año, tendríamos para construir 10 escuelas del milenio, que ya beneficiarían a 20.000 estudiantes por año. La magia de la acción colectiva. Cada uno con una pequeña contribución, un pequeño esfuerzo, juntando ese esfuerzo, se pueden hacer maravillas. Y algunos dicen, está bien, pero que sea para inversión. Son los lugares comunes, los discursos gastados. Esto es inversión. Nos ha costado casi 190 millones de dólares. Pero para que esto funcione, se calcula que un hospital de esta categoría requiere cerca del 30% del monto de inversión para funcionar, es decir, aproximadamente 60 millones de dólares. Un hospital de especialidades puras, como el Abel Gilbert, requeriría 50% del monto de inversión, casi 100 millones anuales. Y ese es el tan denostado, satanizado gasto corriente. Son los sueldos y salarios para los médicos, son los insumos para las operaciones, las medicinas, para los pacientes. Entonces, dejémonos de tonterías. No, primero, todo gasto público es malo. Lo más flexible, sí, no, está bien, gasto de inversión es bueno, pero el gasto corriente es malo. Resulta que el gasto corriente es el sueldo de los médicos. La gasa para las operaciones. La leche para los neonatos. Así que a reflexionar más profundamente y a no dejarnos engañar por los mismos de siempre. Ustedes saben que hay candidatos que ofrecen reducir 3.000 millones de dólares en impuestos. Claro, ellos van a engordar sus bolsillos. La gran pregunta, ¿cómo van a manejar los hospitales? ¿Cómo van a manejar las escuelas, la educación pública? A no ser de que vayan a privatizar todo. Pero ¿saben qué? Ni siquiera así podrán justificar lo que quieren hacer. Porque la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas ordena que se destine 6% del PIB, del Producto Interno Bruto, para educación y 4% para salud. Como esos porcentajes eran muy bajos, estableció la Constitución que aumentemos 0.5% anual en estos respectivos gastos en salud y educación. Eso significa que tenemos que aumentar 1.000 millones para educación y salud anualmente, hasta llegar a 10.000 millones de dólares con respecto al PIB actual. Esto va a variar en el tiempo. 10.000 millones de dólares. Los que le digan, no importa, vamos a reducir 3.000 millones de impuestos, pero vamos a optimizar otros sectores para atender salud y educación. Están mintiendo, porque hagan lo que hagan, por mandato constitucional, a no ser de que quieran romper la Constitución y declararse dictadores, tienen que destinar 10.000
millones de educación y salud. Como sociedad también tenemos que ser un poco más coherentes, compañeros. Hay gente que le encanta decir esto y votar por esto. 10% por educación y salud, pero menos impuestos. ¿Cómo se logra eso? Y algunos del síndrome de doña Florinda, ¿no? Dejaron de ser pobres o se creen menos pobres que el resto. Ya le pegan a su vecino don Ramón, el pobre obrero. Engríen a sus malcriados hijos Kiko y le garantizan una herencia que no tienen y le llaman chuma al resto. Y votan por la gente de bien. Basta, compañeros, a ser coherentes. Queremos salud y educación para nuestro pueblo, que cada quien cumpla sus obligaciones. Y lo que más molesta es que los ricos hablan de reducirse sus impuestos, pero si en sus country club, en sus islas privadas, les pidiera una contribución para hacer una nueva entrada para las empleadas domésticas, para que no crean que son parte de la familia que viene a visitarnos, toditos contribuyen encantados. Pero cuando es pagar sus impuestos para educación, salud, carretera, los más pobres, ahí se hace lo imposible e invierten decenas de millones de dólares para ver si nos ganan las próximas elecciones. No pasarán, compañeros, el pasado, nunca más. Pero miren la inconsecuencia, ¿no? 10.000 millones de dólares por mandato constitucional para educación y salud. En estos momentos recaudamos unos 14.000 millones, 14% del PIB, eso se llama la presión fiscal. Es por debajo del promedio de América Latina, ni siquiera alcanzamos el promedio de América Latina. Y menos de la mitad del promedio de Europa, que será el 30% o más. Países como Dinamarca, los países más desarrollados, tienen 50% de presión fiscal. Nosotros tenemos 14%, 14.000 millones. 10.000 millones por mandato constitucional para educación y salud. 3.000 millones los ricos quieren reducirse. Les quedarían 1.000 millones. 1.000 millones para sueldos y salarios de policía, de militares, para las jubilaciones de policía, de militares, para el sistema de salud, para el sistema de jubilación, de pensiones, para las universidades, para los municipios, para los gobiernos locales. Solo ahí se van como 3.000 millones de dólares. Nos están engañando. Es pura demagogia. Ese pasado nunca más, compatriotas. Y la última es que ya no saben qué decir y en su simplismo confunden tasa con impuesto. El gobierno aumenta los impuestos. Tasa es lo que uno paga por un servicio independientemente del consumo de ese servicio. Yo pago una tasa de bomberos, es el municipio el que la cobra, dicho sea de paso. Pero puede ser que nunca utilice los bomberos, gracias a Dios, nunca se me incendió la casa, pero tengo que pagar la misma tasa que aquel que sí se le incendió. Pago tasa de alumbrado público y tengo que pagar lo mismo que el que sale toda la noche a farrear y utilice el alumbrado público. Yo a las 6 de la tarde estoy en mi casa, nunca lo utilizo, pero pago lo mismo, si se dan cuenta. Pago la tasa de basura, atiéndame, que son conceptos importantes, porque el nivel de debate político-económico da vergüenza ajena, el de ciertos candidatos, que ni siquiera saben lo que es Producto Interno Bruto, y dicen Producto Bruto Interno, ¿verdad? Tasa de basura, puede ser que yo no ensucie nada, que saque una fundita cada 2 meses, pago lo mismo que el que saca 6 fundas diarias. Se paga por el servicio de recolección de basura independientemente de cuánto utilice ese servicio. Eso se llama tasa. Y ojalá todos sean disciplinados y saquen la basura cuando pase el recolector. Eso es ayudar al ornato de la ciudad. Y ojalá nadie bote basura en las calles. Y peor aún, le eche después la culpa al gobierno, es que no hay tacho de basura. Siempre se puede evitar botar basura en la calle. ¿Qué es una tarifa? Cuando pago por un servicio público, pero en función del consumo. La tarifa eléctrica, 4 centavos por kilovatio. Consumo 100 kilovatios por mes, pago $4. Con la Revolución Ciudadana pagan mucho menos, porque ustedes saben que hay la tarifa de la dignidad. No pagan nada los que consumen, me parece, 100 kilovatios. Pero para ponerles ejemplo. ¿Y qué es un impuesto? Cuando pago el IVA, cuando pago el impuesto a la renta y no sé para qué. Eso se dispersa en diferentes servicios. Educación, salud, pero no es que lo recibo directamente. Ese es un impuesto. La semana pasada acaba de pasar una ley muy importante, que el gobierno pueda cobrar tasa por mejoras. Sepan ustedes que la inconsistencia del país era tal que si el municipio hacía una calle, podía cobrar la tasa por mejoras. Si el gobierno hacía la misma calle, no podía cobrar nada. ¿Qué sentido tiene eso? Pues ya nos hicieron una campaña que estamos aumentando los impuestos y que estamos desesperados por plata.
No caigan en esa trampa. No hacerlo, primero, es una inconsistencia. Segundo, es el típico ejemplo de privatizar los beneficios. Recibe una obra con plata de todos los ciudadanos, socializando las pérdidas, porque la plata es de todos y eso contribuye a la desigualdad. Presidente, pero yo pago mis impuestos. Esas son las cosas que tiene que tener claro el pueblo ecuatoriano. Hay muchos servicios públicos, educación, salud, que deben ser financiados con esos impuestos. Pero hay que tratar de recuperar los costos de la obra pública que tienen un impacto muy centrado, muy limitado, para poder seguir haciendo obra pública. O, si no, vamos a hacer obra pública con petróleo y petróleo algún rato se acaba y se acabó pues el bienestar. No podemos caer también en ese error histórico. Entonces, compañeros, no se me dejen engañar. Lo que se está haciendo es que el gobierno pueda cobrar tasas como desde hace 40 años pueden cobrar los municipios. Sí, pero no va a cobrar la obra pública. Mentira. Se cobra el impacto que tuvo esa obra pública. El ejemplo clásico, UNASUR. En la mitad del mundo hicimos un bellísimo edificio para la sede de Naciones del Sur. Eso sextuplicó el valor de los terrenos aledaños y no solo que no contribuyeron en nada esas familias, esas empresas, sino que después necesitamos esos terrenos para parques, etcétera, y tuvimos que pagar 6 veces más de plata del pueblo ecuatoriano. Eso es intolerable, compañeros. Cada quien a cumplir sus responsabilidades. Nada justifica que los municipios puedan cobrar tasas por mejora y que por la misma obra el gobierno central no lo pueda hacer. Pero no va a cobrar la obra pública a nosotros, no. Así, con la misma metodología de los municipios, se calcula en cuánto se beneficiaron las personas, ¿no? Y se puede cobrar máximo hasta el 50% del valor de una obra. Si una obra costó $1 millón y beneficia a 1.000 personas, 1.000 familias, se puede cobrar máximo hasta $500.000, máximo. Y se puede pagar en 10 años, $50 anuales. ¿Les parece eso exagerado? Pero ya están en campaña los medios de comunicación y los opositores ignorantes diciendo que el gobierno ha creado un nuevo impuesto. Pero no solo eso. Para los lugares deprimidos, los que han sufrido tanta injusticia, no se les va a cobrar la tasa por mejora. Por este hospital, al Guasmo, no se le cobrará la tasa por mejora. Se le debe demasiado al Guasmo. Ha sido postergado demasiadas décadas. Después de esto voy a entregar casi 4 kilómetros de parque lineal en las zonas más deprimidas de Guayaquil, esas que no salen en los pósteres del modelo exitoso. Tampoco se le va a cobrar a esas familias. Por el contrario, tendríamos que darle vuelto después de tantas décadas de postergación. Pero si este hospital se hace en un barrio pelucón, ¿por qué no le vamos a cobrar? Si este hospital se hace en terrenos baldíos, 10 hectáreas, que van a triplicar su valor, ¿por qué no le vamos a cobrar a ese terrateniente? Eso se llama justicia social, compañeros. A confiar en su revolución, a no dejarse engañar por lo mismo de siempre. El otro ataque, compañeros, ahora, demasiados impuestos y algunos se creen esto. Lo otro, la corrupción. Nunca se ha visto tanta corrupción como ahora. Prohibido olvidar, compañeros. Hemos tenido unos pillastres que recibieron coimas en refinería, que aparentemente recibieron coimas con Odebrecht. Estos son solo dichos, todavía no hay pruebas. Pero recuerden ustedes cuando la partidocracia no hacía nada. Aquí nomás, las aduanas eran un nido de corrupción. Cómo se peleaban por ser vistaforador. ¿Se acuerdan o no? Y se entraba, se repartían los puestos de vistaforadores para robarle al pueblo ecuatoriano. Pacifitel, guarí de los socialcristianos, el negocio más rentable del mundo, las telecomunicaciones, perdían millones. La propia policía, el registro civil. ¿Se dan cuenta de todo eso? ¿Se acuerdan de todo eso? Y muchas veces la corrupción consistía en no hacer. No se hacían hidroeléctricas para seguir comprándole la electricidad a las barcazas, que eran negocios privados. Incluso había, compañeros, corrupción legal.
con el poder político, con sus congresos, con sus leyes, nos congelaron los depósitos, nos congelaron a 25.000 sucres dólar, a 10.000 sucres dólar, perdón, 1 millón de sucres eran $100, nos lo devolvieron a 25.000 sucres dólar, $40, se nos robaron $60, pero no solo eso, nos daban certificados de depósitos que teníamos que venderlo con descuentos inmensos, lo compraba el Banco Guayaquil, los banqueros, y obligaron por decreto a la corporación financiera, a los banqueros, ahí sí, a comprarle al 100%. Con eso se hicieron multimillonarios ciertos banqueros, con plata de ustedes, del pueblo ecuatoriano, plata manchada de sangre, y quebraron a la corporación financiera. Que no me vengan los sepultureros del país ahora a hablarme de moral, de buenas costumbres, ya basta de tanto cinismo. Y no es que caemos en la mediocridad, que sí, que yo soy corrupto, pero por eso vos, no, compañeros. Lo que estamos diciendo es que hay corrupción que se puede detectar. Cuando Pacifitel perdía millones siendo el negocio más rentable del mundo, claro que estaban robando. Cuando se peleaban los puestos en aduana, claro que era para robar. Cuando se daba una pésima atención en el registro civil, claro que era para extorsionarte. Pero ¿cómo se detecta la corrupción? Cuando se trata de coimas en cuentas secretas, en paraísos fiscales y con la complicidad del sector privado. ¿Cómo se detecta eso? Que no me vengan con hipocresías. La única forma es por denuncia, por filtración y sancionar con todo el rigor de la ley a los corruptos. Así que vamos a ver quién es quién. Para evitar esa forma de corrupción hay que prohibir los paraísos fiscales para los servidores públicos. El próximo 19 de febrero se le preguntará eso al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver quiénes banalizan la lucha contra la corrupción, quienes la utilizan tan solo como instrumento de politiquería y quienes, como toda la vida, no hemos jugado hasta nuestra vida, nuestra integridad, para luchar contra esa corruptela, contra esa enfermedad, esa pandemia que le ha hecho tanto daño a la patria. El 19 de febrero está el destino en tus manos y vamos a ver quién es quién. Aquellos que con cualquier pretexto digan no a esa consulta popular y en realidad van a estar conservando sus negocios, sus bolsillos y su corruptela, compañeros. Hemos sido un gobierno de manos limpias y no permitiremos que se juegue con nuestra integridad. Ante tanta tontería, ante tanta mediocridad, ante tanta mentira de lo mismo de siempre, aquí está nuestra respuesta. Este maravilloso hospital general del Guamo Sur para nuestro querido Guamo, nuestro querido Guayaquil, para la patria nueva. Declaro oficialmente inaugurado el hospital Guamo Sur. ¡Que viva el Guamo! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva el Ecuador! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.